Buenas tardes, bueno, ¿no? Ahí, ahí, bien. Voy a presentar primero que nada a mi amiga Beatriz, colega. Oh, no me sé. Bueno, practicante del psicoanálisis, miembro de la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis desde el 87 hasta su disolución en diciembre del 91. Miembro del Centro de CART de Enseñanza e Investigación asociado dentro del campo freudiano desde el 92 al 2022. Adherente de la Escuela de la Orientación Lacaniana del 92 al 96. Miembro del Comité de Redacción de la Escuela de la Orientación Lacaniana. Ha publicado artículos de divulgación en revistas especializadas y codirigido el libro Fragmentos de la Historia del Psicoanálisis en la Argentina. Dirigió la revista El Murciélago del 94 a 1996 y el periódico Etcétera del 2004 al 2019. Editora responsable de Otium, Ediciones de Buenos Aires y de la revista Descartes durante el periodo 2011-2017. Revista dirigida por Germán García desde el 86 hasta el 18. Presentó en el Festival Buenos Aires, realizado en la ciudad de Los Ángeles, California, auspiciado por el Departamento de Asuntos Culturales de Los Ángeles y el Consulado de Cancillería argentino. Una ponencia del psicoanálisis y las revistas culturales. Finalmente, miembro de la Biblioteca Analítica de Jujuy. Después de ese recorrido, ahora es socia de nuestra institución. El psicoanálisis entre las vanguardias de la Fundación Freudiana de Jujuy, participó como miembro del comité de los encuentros argentinos de historia de la psiquiatría, la psicología y el psicoanálisis. Colaboró en la recopilación de los textos de Jacques Alain Miller, publicados en los 3 tomos titulados Desde Lacan, Conferencias Porteñas, Paidós 2009. Bien. Está. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, efectivamente, como dijo Laila recién, esta es mi primera participación como miembro de la Biblioteca Analítica de Jujuy. Si bien hace unos 35 años que vengo por aquí, esta es la primera vez que lo hago en carácter de miembro de la biblioteca y también hace en este momento 30 años que quizá yo ayudo a la memoria de Hugo, que vinimos a Jujuy justamente para el momento en que se lanzaba El Umbral. Hugo traía su experiencia, ya iniciada en Francia, y participamos, vino Débora Fleischer, también varias personas. De esto hace ya 30 años, también para que se dé un poco, ¿no?, el tiempo que hace que Hugo participa, ayuda, colabora, ¿no?, con este proyecto. Retomando un poco lo dicho por Raúl, ¿no?, y apoyando esta cuestión. Siempre hay que orientar, ¿no, Hugo? Ir reorientando en cada momento estas cuestiones. Bien. Traté de divertirme un poco cuando me dijeron que, bueno, en realidad seguí el recorrido que iba haciendo la biblioteca en torno al estudio del tema de la angustia, que habían tomado como programa, de alguna manera, el texto de Guy Trovaz, Contornos de la angustia. Cuando me invitan, ¿no?, hará unos 2 meses, a que participe para hablar de ello, bueno, primero hubo como una cuestión así de enojo melancólico, esa cosa que a uno le agarra, ¿no? Hablar de la angustia, ¿no? Y después Laila tuvo que soportar esas rumias, ¿no?, de ese estilo. Y dije, bueno, sí, lo voy a hacer, pero traté de buscar una manera, una salida que no de contornear, sino de bordear el tema para precisar algunas cuestiones que a mí particularmente me llevan a cuestionar algunas cosas, pero a mí, no digo que sea una cuestión de que ni Freud, ni Lacan, ni los demás, sino que aclararme, como quien dice. Primero que nada, porque ustedes saben que hay un texto de Lacan que se acerca a la causalidad psíquica,
con quien discute, por decirlo así, se trata de la teoría de Henry A. sobre el organodinamismo. Evidentemente es un psiquiatra que llevó esta idea de ansiedad, de angustia, hasta que se imponga como idea de ansiedad. No voy a exponer la teoría del organodinamismo, ni mucho menos, pero sí me parecía traer, antes de que esa discusión empiece en el texto, dice Lacan, o escribe, porque es un escrito. Antes de hacer hablar a los hechos, es conveniente reconocer las condiciones de sentido que nos los dan por tales. Por eso pienso que la consigna de regresar a Descartes no estaría de más. Bien, para esa consigna lo hice bajo este título, el título de la llegada. Quería poner en consideración 2 puntos con ese título. Una es que en la llegada encontramos lo no realizado, que es del modo en que Lacan define su inconsciente, a diferencia del de Freud. La llegada es un anuncio y una anticipación que existe por efecto del lenguaje. Y también, un segundo punto, la llegada señala que es un saber imposible de alcanzar por el sujeto, que anuncia la llegada. Es decir, la llegada se repite una y otra vez y en cada vez se actualiza y precipita algo. Por ejemplo, la llegada puede ser una señal, un indicio que se interpreta como el anuncio de un hecho futuro. Insisto, resalto, la llegada es un anuncio de un hecho futuro que se interpreta a partir de ciertos indicios, ciertas señales o por pura intuición. Lo digo muy sencillo para llevarlo a cuestiones de la clínica, que vi que era algo que funciona, ¿no? En esta cosa, alguien, a partir de que se precipita la muerte de alguien o que sucede algún acontecimiento, dice, yo ya lo había soñado, había habido tal cuestión que pensé, que me imaginé, etcétera. Le da un sentido donde ya hubo un recorrido anterior, un indicio al respecto de eso que después va a ser la llegada. Me hubiese hecho caso, bla, bla, ¿no? Esa cuestión. La llegada como diferente, lo tomo la llegada como diferente al orden de la creación, la invención o la intrusión, ¿no? No es algo que, no es una intrusión. La llegada anuncia una X, un vacío, en el que se precipita y o articula algo. Doy ejemplos así que todos llevamos en la boca a veces: la llegada del Mesías, la llegada del niño, la llegada del hombre a la luna, la llegada a la tierra prometida. En el anuncio de la llegada encontramos un tipo de manifestación, para dar uno, que es la espera ansiosa. ¿Quién no experimentó el anuncio de la llegada en sus diferentes modos de manifestación, que pueden ser otros? El de la sorpresa, etcétera. Si hablo de llegada, es que el otro, eso que nosotros llamamos el otro, con mayúscula, el universal, para decirlo todo, que contiene el lenguaje universal, para nombrarlo ahí, pero sino como un lugar, ¿no? Donde estaría ese universal, no está completo, le falta algo. Y esa falta la nombramos como lo que introduce el deseo del otro. O sea que si se anuncia una llegada, es que ese universal, pongámosle en la llegada del Mesías, es que ese universal no está completo y sí requiere de esa intrusión, la del deseo del otro. Siguiendo lo dicho, como precipitado, deja huellas, huellas que se actualizan en el orden de lo no realizado, en la pulsación inconsciente. Por eso me gustaba cuando vos hablaste justamente de la síncopa, ¿no? A esa pulsación inconsciente, siempre lo no realizado, cada vez precipita algo en cada llegada. Voy a poner un ejemplo cercano que nos atañe. Se trata de la presentación de 2 libros que Oscar Mazota publica en Barcelona y que Germán García los presenta en Buenos Aires. Eso está publicado en el libro de García, Psicoanálisis, una política del síntoma, bajo el título 2 palabras sobre Oscar Mazota. Dice en esa oportunidad: porque he leído a Mazota y también lo he escuchado,
Sigo leyéndolo y algunas veces me interrogo por la diferencia entre la enseñanza y el aprendizaje. Una misma enseñanza, la de Massota, produjo muchos aprendizajes. Dice ahí se encuentra la transferencia. También podríamos deslizar, ahí se encuentra el deseo. Le voy a dar una vuelta más a esta que dice Germán. No hay saber por fuera del recorrido de un análisis, ni más saber del que se ha recorrido. No hay metalenguaje, no hay saber del saber, sino una posición lograda en tanto posición del inconsciente. ¿Sí? ¿Me siguen? ¿Estoy bien? Ok. ¿Y eso qué garantiza? Que no haya más saber que fuera del recorrido y si no solo una posición lograda en relación al inconsciente. Nada. ¿Y cómo se evalúa? Hasta ahora se evalúa, Germán le había puesto un título muy simpático a una de sus ponencias en Francia, creo que fue. Esta es la ingenuidad de la perversión personal. Rick Laurent publicó un libro que se llama Posiciones femeninas del ser. Entonces, después de un recorrido de análisis, qué sé yo, está el orgón reichiano, está la teoría anal de Lu Andrea Salomé, tenemos que se va decantando en ese recorrido que cada quien hace en una enseñanza o en un análisis. Pero no hay nada, ningún saber por fuera de eso. Entonces, diré que no hay más que el recorrido. Es el recorrido que anticipa la llegada y un precipitado. Esto enuncia de otra manera, lo dicho por Lacan, de que hay un saber, no un conocimiento, un saber imposible de alcanzar por el sujeto. El psicoanálisis, según Lacan, opera sobre el sujeto de la ciencia. Ese sujeto de la ciencia, distinto de la función psíquica, fue introducido por René Descartes, no por Freud. Lo nuevo que realiza Freud es dirigirse a ese sujeto para decirle, aquí en el campo del sueño estás en casa. Nadie se equivoca de sueño, nadie se equivoca de lapsus, nadie se equivoca de acto fallido. Aquí estás en casa. Lo nuevo que precipita en este recorrido, si se quiere, es el deseo de Freud. Esto aparece dicho en las nuevas conferencias, la número 31, que se llama La disección de la personalidad psíquica, que Lacan, voy a tomar directamente la traducción de Lacan, porque en alemán no lo sé pronunciar, que es donde eso estaba, el sujeto, este sujeto, debe advenir. Ahora voy a explicar qué se llama. O sea que la llegada, en última instancia, es donde eso estaba, yo, el sujeto, debo advenir. La formulación de Descartes, pienso, luego existo, la plantea como la división entre una red cogitans, pensante, y una red extensa, el cuerpo. Son diferentes como sustancias. Formaciones de las cuales, para Descartes, Freud es el garante. Freud no, wow. Dios es el garante. ¿Vale el lapsus? Nadie se equivoca de... No. Tenemos un sujeto que es res extensa, donde no piensa, res cogitans. Y un sujeto que piensa, res cogitans, donde no es, res extensa. Y es a esa división a la que Freud se dirige. ¿Cómo la aborda? Freud, desde lo que él llama en su tesis sobre la fascia, que les recomiendo, no están las obras completas, pero es una joya, lo que él llama en su tesis sobre la fascia, el aparato del lenguaje. Allí le demuestra a Wernicke y a Broca, que peleaban por la localización cerebral del lenguaje,
digo para nuestros amigos cerebrales, ¿no? Y cognitivos, que no hay localización del lenguaje en el cerebro y postula un órgano nuevo, no localizable. Ese órgano es el órgano del lenguaje. ¿Dónde está? En ninguna parte. De modo que el sujeto, dirá Freud, es un poema, no un poeta. Es decir, es inventado por este órgano como un poema, pero él no es un poeta. Que en él contiene el alfabeto al modo que un poema, con repeticiones de letras, superposiciones, retruécanos, lo que quieran. En el Yo me leyo, en 1927, Freud va a describir que el cuerpo es la superficie del aparato mental. Es decir, que el lenguaje no está dentro de uno, sino que uno está vaciado de lenguaje. De modo que hay una transfiguración, una corrupción de la red extensa del cuerpo del viviente, cuerpo que a su vez transmigra en palabras. O sea, hay dos movimientos. No sé si se entendieron, lo repito. Primero, una transfiguración, una corrupción de ese cuerpo del viviente por el lenguaje que luego transmigra ese cuerpo en palabras. Entonces, ese cuerpo del viviente humano, en la llegada, está indeterminado, vacío de lenguaje, y que a diferencia de otros seres vivientes, su instinto no está informado. De allí que Freud hablará de pulsión, no de instinto. Y la pulsión es una deriva que busca satisfacerse. Acá, para mí, el mejor, lo que a mí siempre me sirvió para orientarme es el gráfico que hace Jacques Lacan en el seminario 11 respecto del modo en que él explica la pulsión. No me voy a detener, disculpen, en la diferencia entre la pulsión en Freud y Lacan y todo eso, sino que voy a tomar este gráfico, no sé si llega a ver porque no hay pizarrón. Todos sí, pero me voy a caer por la escalera, va a ser una catástrofe así. ¿Lo llegan a ver? ¿Más o menos se ve? ¿No? Eh, Esto está, igual lo pueden encontrar en el seminario 11, donde habla de la transferencia y la pulsión. A mí me gusta mucho porque es muy didáctico, ahí Lacan, en cierta manera. Entonces tenemos un ser indeterminado, un extenso, le digo yo, para dar, ¿no? Que por su propia pulsión, por su wunsch, por su empuje, busca una satisfacción. Eso lo hace pasando por la zona erógena del cuerpo que busca satisfacer. Pero al hacerlo, en ese vacío, aparece algo del orden de un objeto que recorre, que es lo que va a poner como objeto A. Sí. Y en su vuelta se produce el sujeto dividido. Lo voy a decir entonces en otros términos. La pulsión alcanza la satisfacción en la zona erógena, sin alcanzar su meta, si diferenciamos la meta de la función biológica. Esto es fundamental, o sea, si alguien se satisface en el acto del chupeteo, no necesita alcanzar la meta biológica de comer. De hecho, muchos, bueno, a que se calle un poco la boca, le ponen el chupete al niño, o uno cuando besa, como dice el gran, la cosa, besa sus propios labios, ¿no? Qué lindo que besa tal, qué lindo que, bueno, en fin. Entonces, y será en ese recorrido de la búsqueda de satisfacción que por el fracaso del principio del placer, esa deriva pulsional irá transmigrando en palabras. Tiene hambre, bueno, estoy inventando porque no es tan así, es para darle un poco de imagen a la cosa o de épica. Tiene hambre, se hizo caca, vamos a cambiarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. ¿Qué teoría del lenguaje supone esta posición? En este punto, el pienso, luego soy, será el hablo, luego existo.
En ese recorrido se pierde la consistencia de ser un cuerpo a la existencia de tener un cuerpo. Freud plantea la magia atenuada del lenguaje. Perdonen que me perdí por donde. La magia atenuada del lenguaje. ¿En qué consiste esa magia atenuada? ¿Qué poder tiene? Hay un texto de Freud, que no voy a contarlo todo, ni mucho menos, porque si no se va a hacer muy largo, que se llama Trastornos psicógenos de la visión. Para mí es la joya, más joya para pensar el problema de la angustia y de esta cuestión en el cuerpo. Allí demuestra la potencia de ese órgano del lenguaje que no es localizable en el organismo. Está en los pies, en el ojo, en fin. Sino que al modo de decir de Baltasar Gracián, en contra de Aristóteles, por ponerlo en alguna manera, es un artificio cuyo texto es hacerse pasar por natural. Es el artificio del lenguaje el que produce el efecto de naturaleza. Esto quiere decir que no hay causas y efectos, sino que el lenguaje produce artificios, produce efectos. Y entonces voy a leer un ejemplo que a mí me divierte mucho porque además se repite y la llegada, la llegada, la llegada. Un párrafo que está en la página 57 de Fundamentos de la Clínica Analítica de Germán García. Decimos que esta es la causa porque ponemos como efecto lo segundo. Ustedes pueden decir, la situación económica es la causa de la deuda externa. La deuda externa es el efecto de no sé qué, y a su vez es el efecto de otra cosa. Y pueden retroceder así hasta la conquista española, hace 100 años, ¿no? ¿Ciento y cuánto? Tenemos la herencia maldita. Bueno, para no hacer eso, se cortará en un punto y se dirá, aquí está la causa de este efecto. Es decir, es muy importante para lo que sigue y para la práctica saber que lo que tenemos son efectos. Por eso que Lacan pondrá ese objeto como un objeto vacío que viene a caer y que va a ser rodeado por la pulsión. Es un objeto de otro orden, no entra dentro del régimen significante. Va a haber deriva, después no voy a seguir hasta el último Lacan, pero bueno, no importa, lo tomamos en ese sentido porque quiero mostrar lo heterogéneo. Allí demuestra la potencia, perdón, he leído esto. Lacan citaba a La Rochefoucauld que decía, nadie se hubiera enamorado jamás si no hubiera escuchado la palabra amor. Llegado a este punto, propongo tomar el fenómeno de la angustia a partir de lo que Freud agrupó como neurosis actuales. Ya creo que además hay una actualidad de las neurosis actuales bastante importante en los consultorios, ¿no? Las consultas. Ya que a partir de ello hace estallar la nosografía psiquiátrica de la época. Estamos hablando de 1894, por ahí. En las neurosis actuales, la angustia actualiza esa transfiguración, la corrupción del organismo del viviente, como efecto del artificio del lenguaje, pero que no transfigura en palabras. ¿Sí? O sea, es el primer movimiento. Hay una corrupción por el lenguaje de ese cuerpo, pero que ese cuerpo no puede transmigrar en palabras. ¿Qué agrupa bajo esta denominación Freud? La neurastenia, la hipocondría y lo que llamará neurosis de angustia. Podría describir, pero lo hacemos después en todo caso que lo quieran. En todos los casos podemos decir que la angustia del viviente humano se instala en su relación al lenguaje, artificio que al mismo tiempo que lo hace existir, lo fragmenta y lo mortifica. A las neurosis actuales, Freud las diferencia de las neuropsicosis de defensa, narcisistas, ¿no? las neurosis narcisistas, la melancolía, la depresión, etcétera, y de las neurosis de transferencia. En ella podríamos decir que el cuerpo sí transmigra en palabras. Las neurosis actuales, que además en Freud la consigna es bastante clara,
De esto nosotros no podemos hacer nada con esto. Mabel en un momento decía no a la medicación, no, bla, bla, bla. Yo no es que esté a favor de que se medique a la gente, no estoy haciendo una apología de eso, pero quien ha tratado a personas que están en alguno de estos, que uno podría tomarlo como cuadros, donde hay una irrupción de la angustia tal que no puede siquiera salir a la puerta de calle o que deben permanecer inhibidos de muchas maneras, y yo no sé si estoy tan en contra de que se le dé un no sé, un clonazepam por decir alguna cosa. Emilio sería más preciso al respecto. Las neurosis actuales, cito a Germán García, en un texto titulado Actualidad de las neurosis actuales, que está en el mismo libro, Psicoanálisis, una política del síntoma, hablan del resto, lo que sobra y lo que falta, que cae de esa articulación del grano de arena perdido y conservado en el centro de la perla psiconeurótica. O sea, así define Freud a la neurosis actual, el grano de arena en la perla psiconeurótica. Ahora, después de lo que hablaron, podríamos decir la inquietante familiaridad, lo éxtimo, o sea, eso que está en el centro de la perla psiconeurótica, pero que no se refleja en ningún lado, no se puede ver, uno ya ve la perla, no ve el grano de arena. Pero para que esa perla exista tenía que estar el grano de arena. Bueno, si no, bueno. Entonces, para usar el vocabulario freudiano, por un lado, el aparato psíquico produce un cuerpo en el que se pierde el organismo. Por otro, el inconsciente, que es el correlato, no es el correlato expresivo de las funciones vitales, ni tampoco el reflejo del mundo exterior, que sería un culturalismo. O sea, no es el órgano, la idea de él, ni tampoco es un culturalismo, ni tampoco es la psicosomática. Cito a Sigmund Freud en lo inconsciente. Nuestra tópica psíquica no tiene nada que ver con la anatomía. Se refiere a regiones del aparato anímico, cualquiera sea el lugar que ocupa en el organismo. Freud toma tres modos de la angustia, rápidamente así lo digo: la angustia automática, la angustia señal, que es una señal de peligro, y la angustia de castración como esa legalidad. Decía así, aquello que en lo siniestro, lo traje esto también un poco por lo que se estuvo hablando, plantea que es la omnipotencia del pensamiento lo que está en la génesis de la angustia, pues la realización del deseo equivale a la abolición del sujeto. Hay una diferencia entre la causa de la angustia y el objeto de la angustia, ya que hay una imposibilidad, por lo que les leí antes y les expliqué del lenguaje, de encontrar la causa que transfigura a tal o cual objeto en angustiante. Sucede la llegada, ¿no? Hay un anuncio, una anticipación, la llegada se produce en el momento en que ese objeto angustiante, que puede ser del mundo exterior o el propio organismo tomado como un mundo exterior, ¿no? Cualquier órgano con el que alguien delire o no, o un ataque completo, demás. Eso ahí es el punto del objeto de la angustia, pero a partir de una causa que siempre quedó en el Génesis. Entonces, para terminar, ¿qué se actualiza en el cuerpo de las neurosis actuales? Esto es lo tomo de García. No una experiencia inscripta en el inconsciente del sujeto, puesto que la cosa ocurre en la esfera somática. Se actualiza la angustia de la posibilidad de un placer completo con el otro. Entonces tenemos coitus interruptus, masturbación, incluso insatisfacción del partener. Lo dejo como tres temas que hoy por hoy son bastante, por lo menos en lo que tiene que ver con mi consulta, bastante actuales también. ¿Alguna pregunta? Pues yo esta mañana
porque la idea era, como sabía que se iba a referir a las neurosis actuales, preparar algo para conversar con ella sobre neurosis actuales. Pero esta mañana creo que le decía a Damasia, estoy desbordada emotivamente, emocionalmente estoy tan desbordada que tengo una inhibición intelectual. Tendría que haber sido angustia, no sé, pero bueno, pareció por el lado de la inhibición. No se me ocurría nada, no podía articular nada. Bueno, me resigné. Pasa. Y escuchándola, Beatriz, decía cosas sobre la llegada. Un poco ya había escuchado que el título de esta charla era La llegada. La llegada, lo no realizado, se actualiza y precipita algo, invención, creación, etcétera, etcétera, todo esto. Un poco traté de entender, creo, un poco también lo que me pasaba esta mañana. Creo que tiene que ver, por empezar, la última vez que vino a llegar Germán García, o sea, hubo una primera llegada que dejó marcas, muchas marcas. Creo que esta jornada es un efecto de esas marcas que dejó. Bueno, llegar y ver que la jornada funcionaba todo tan bien. ¿Y quiénes estaban a cargo de las jornadas? Una joven que había participado, estuvo en la última conversación que se tuvo con Germán García cuando se presentó el libro Fundamentos de la Clínica. Participaron en esa mesa, conversaron, eran dos estudiantes de la carrera de psicología, Sebastián Ibáñez y Jimena. Y bueno, Sebastián hoy conduce la biblioteca analítica y Jimena fue un poco la organizadora de este evento, prácticamente sola, es decir, buscó compañía, buscó ayuda, pero sin sin la generación anterior, ¿sí? Solamente lo que esto del deseo y la transmisión le ayudaron mucha gente también joven. Después seguí pensando la llegada. Germán, como digo, como decían anoche, no dejó herederos, pero dejó enseñanza y dejó un poderoso deseo por la causa, por el psicoanálisis, por crear instituciones, por generar movimientos, por ir adelante, que el sostén de cada uno sea el psicoanálisis mismo, ¿no? Tal es así que siempre una cosa, no vino porque está festejando el Día de la Madre. ¡Ah! Día de la Madre. ¿Cómo iba a ser más importante el Día de la Madre que el psicoanálisis? O sea, no se podía festejar el día, cuando él venía no había Día de la Madre, Día del Niño, cumpleaños, nada, era como ridículo quedaba todo eso frente a esta cuestión. No, bueno, creo que, como decían anoche, no dejó herederos, pero dejó una transmisión. Y esta jornada, después de 40 años, que fue la llegada de Germán García. Luego llegó Beatriz Gess. Y Beatriz Gess llegó muy jovencita, también provocada por el deseo de Germán, creo que de alguna manera. Llegó muy jovencita, en colectivo, toda despeinada. este, Bajaba del colectivo con maleta, recién nos conocemos. Y Beatriz, bueno, era del Centro Descartes y fue una marca y fue sí, una marca muy grande porque ella de alguna manera arrimó a la biblioteca, nos arrimó a través de Crea el Amigos de la Biblioteca. Fue algo muy importante porque si bien no éramos del Centro Descartes, pero éramos amigos de la biblioteca del Centro Descartes, Beatriz era nuestra referente para consulta, para la política, para asesoramientos. O sea que fue una marca muy importante la llegada de Beatriz. Como les digo, se lanzó sola en un colectivo. Después también estaba la llegada de Claudia Lavie. Claudia Lavie que también es cercana a través de Germán García, o sea, por transferencia con Germán García. Claudia Lavie fue nuestra referente siempre en temas que tuvieran que ver con la filosofía. Colaboró con nosotros también, viniéndose sin que le paguemos el pasaje, en colectivo, en avión, en lo que hubiera, como hoy, ¿no? Que en cuanto le dije, esta vez voy. Son pocos días, pero voy. Colaboró con conferencias sobre el humor, sobre el amor, ahora sobre la angustia, pero siempre dispuesta, ¿no? A asesorarnos en lo que es filosofía, asesorarnos en, en literatura, etcétera. Después la llegada de Hugo Freda. La llegada de Hugo Freda dejó una marca muy grande también. Como recién dijo, comentó Beatriz y comentó Raúl, estábamos iniciando por empezar, no teníamos idea, algo que se iba a iniciar, como decía Beatriz, invención, creación, etcétera.
La llegada de Hugo Marcó nos asesoró, orientó y vino también con una valija llena de libros en francés. Claudia Lavie tradujo algunos artículos de esa revista en francés. Después, la llegada de Emilio. Emilio, como se definió hoy como un clínico. Emilio dejó una marca muy grande en la clínica. A partir de que llega Emilio al norte, porque siempre fue Jujuy, Salta, Tucumán, Jujuy, Salta, Tucumán, pero marcaste una impronta muy grande con el tema de la clínica. Atención analítica, cada vez que Emilio está en Jujuy, hay que presentar un caso, hay que armar un caso, hay que llevar un caso. Entonces marcó una impronta muy grande en el tema de la clínica. Los libros que sacaste fueron libros de estudio, se empezó a hablar de la urgencia subjetiva permanentemente. Entonces fue una marca muy grande también en toda esta historia, la historia de corta, pero una historia importante del psicoanálisis en Jujuy. Y después Damasia también, la llegada de Damasia fue muy importante. Primero fue un poco indiferente la primera llegada. Casi no dejó huella la primera llegada. Pero la segunda llegada vino a contarnos su testimonio de pase, con una frescura, con un modo de escribir, con una cosa muy bonita, muy preciosa, y después de conocerla más, era un reflejo ella de ese testimonio. O sea que la llegada de cada uno de ustedes fue tan importante en esta historia. Entonces creo que eso me pasaba esta mañana. Eran tantas llegadas, todos juntos. Digo, bueno, estoy todo de shock, porque eran todos juntos, ¿no? Bueno, quiero agradecerles a todos, a cada uno de ustedes, y creo que esto me deja tu trabajo también, las huellas, lo que es una marca. Es decir, que somos el objeto de la angustia tuyo, que en una retroacción temporal. Es genial, pero está muy bien, ¿no? Esto que el análisis que hiciste, porque justamente de esos indicios, ¿no? Disculpe, y no quiero dejar de marcar, si bien no es la llegada, es lo más semejante que digo, mi compañera y amiga Ana Calderón, nada hubiese sido posible si ella no me hubiese acompañado en todo esto. No es no solo la llegada, no venir, pero estás. Bueno, gracias, Laila, porque la verdad que sirvió. Nada, me gustó. Y sí, pero hay una anécdota bastante divertida para que se vea esta cuestión, ¿no? De la anticipación y los indicios que cada uno sigue. Cuando ellas esperaban mi llegada en una espera ansiosa, porque alguien de la Biblioteca Internacional de Psicoanálisis había respondido un cartelito pegado en la pared que decía que se iban a hacer una jornada sobre la infancia. Por supuesto, los supuestos, los indicios, ¿no? De esta venida, por decir así, y la espera, era que yo era como un delegado de Germán García, por decirlo así, un comisario político, viene ese personaje así que viene. Claro, fui recibida, yo alucinaba, me bajé como ella dice, el coso, toda con los pelos parados, no sé, era una niña, qué sé yo, con mi trabajito sobre el niño y no sé cuánto, no me acuerdo, la infancia. Mientras tanto, ese mismo viaje, por llamar ese mismo recorrido, era leído por García como que alguien joven se había cortado solo y se había mandado al norte, porque yo no le pedí permiso a García para venir acá. A mí vi el cartelito y dije, me voy, pues a mí me gustaba esto de itinerar, ¿no? En lugares como le gusta también a Emilio, etcétera. Entonces, fue muy gracioso porque acá ellas me recibieron así con una majestad maravillosa, me volví en avión, miren el punto. O sea, vine en micro, me pagaron una vuelta. Y mientras tanto Germán gruñía en Buenos Aires, ¿a qué fuiste a hacer ahí, no? Digo, para que se vea esto que quiero marcar, que no es la psicología, no es del orden de lo psicológico, lo que marcan los indicios o las anticipaciones. ¿Sí? Quiero decir, no me acuerdo dónde está este muchacho, pero no está primero el mundo y después la escena del mundo. Hay una escena del mundo, no hay mundo anterior, no hay primer mundo, o no, primero el mundo. Bien, ¿alguien quiere decir algo? ¿Dejamos aquí? ¿Querés cortar o puedo hablar? Eh,
Me gustó mucho tu conferencia, Beatriz. Muchas gracias. Y sobre todo la importancia de señalar en relación a la causa una ruptura con lo que uno llamaría el determinismo bobo, que es claro, se murió el papá, entonces ahora está angustiado. O claro, porque el perrito está enfermo, entonces ahora A conduce a B, ¿cierto? Lo maravilloso del psicoanálisis es que entre esa, para no decir causa, entre ese estímulo, digamos, y la reacción o la respuesta, el efecto, para tomar tus palabras, hay una guianza. Y la dimensión de la causa es la perturbación de ese determinismo. Es que no existe ese determinismo. Es que en todo caso, Se inventa retroactivamente. esa claro, lo que vos decías es a producir, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante. Y no sé si estás de acuerdo con esto, cuando vos mencionabas Boes Bar Solis Verden, donde eso era, el sujeto debe advenir, claro, el es, o el eso, o la X, ya no es el inconsciente, es el ello. Es otra cosa. Y Lacan, incluso en el Seminario de la Ética, lo aproxima mucho a la cosa. Y la cosa es una dimensión que no es el inconsciente. Quizás sea un campo de investigación para las neurosis actuales. Claro, por ahí estoy diciendo algo de perogrullo, ya es sabido, ¿no es cierto? Pero me quedó mucho más claro y quizás te pediría si puedes ampliar un poco eso, porque quedó ahí a mitad de camino. Es muy interesante ese campo, ¿no? Lo libidinal, el cuerpo y una dimensión del inconsciente, del es, que no es el inconsciente, perdón. Exacto. Creo que Hugo quiere decir algo. Después contesto. Sí. Gracias por tu intervención. Creo que hay un punto que no sé cómo se va a hacer para que tal vez haya que mandar a los famosos deberes para la casa, que a mí me mandaban a hacer deberes para el hogar cuando estaba en la escuela primaria. Y tal vez habría que hacer un deber para la casa para mucha gente. Tal vez de acá al 85-90%. Escribir 1000 veces en un cuaderno que el inconsciente es lo no realizado. Porque es muy difícil de entender eso, ¿eh? No es tan fácil. Entonces lo mejor es repetírselo como un loro hasta que me entre. Porque decir que el inconsciente es lo no realizado es lo que diferencia al inconsciente de la historia de la persona. Y es lo que diferencia el inconsciente freudiano del lacaniano, como vos bien lo dijiste. Esto, los jóvenes tendrán que anotarlo, subrayarlo y escribirlo en el cuadernito, deberes para el hogar, 1000 veces por día. No digamos, mire, con la computadora serían 2 minutos, porque lo pone una vez y dice multiplicar por 1000 y chao. ¿Y qué viene a completar esta frase? Me parece que lo de Beatriz es, ¿qué quiere decir el lenguaje en psicoanálisis? ¿Qué quiere decir hablar en psicoanálisis? Como no me voy a extender en eso, lo voy a resumir en un pequeño poema que dice así. La palabra es arquetipo de la cosa. En la palabra rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Jorge Luis Borges. Hay que saber que sin la palabra Nilo, el Nilo no existe. Difícil de entender.
no existe el Nilo. Ahora, el problema es que la palabra como arquetipo de la cosa trae un problema, que la causa de esa palabra es una causa vacía. O sea que acá empieza lo que habló perfectamente Emilio con respecto a la ética y que es das Ding. Que la causa en última instancia, la relación ética con el psicoanálisis es de alguna manera poner en evidencia la causa como causa vacía. Y desde esa causa vacía que puede aparecer un inconsciente como creado. Vos hablaste de eso. Esto creo que es una enseñanza que hay que tratar de transmitirla de miles de maneras, porque si no, la psicología ganó la batalla. Y no hablemos del cognitivismo. Pero bueno, en momentos difíciles, Einstein llamó a Freud para ver qué se hacía con la bomba atómica. Bien, muchísimas gracias. Pasamos a la próxima mesa.